Bueno, y vamos con la filigrana política. Está aquí con nosotros en la cabina Daniel Adame Osorio. Daniel, qué gusto saludarte. Pablo, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves, muchas gracias. Yo creo que hoy en el momento en que nos encontramos, es muy importante citar que desde que se constituyó todo este enjambre que, que es el sistema político mexicano contemporáneo, básicamente uno de los acuerdos básicos fue precisamente no avanzar hacia la democracia, tampoco era que solventáramos el conflicto, siempre vivía en conflicto, tan fue un conflicto que ellos hicieron en todo entre la élite militar, esa fue la virtud, que pasara de la élite militar a la élite política, eso se logró, separar, que ya volvimos, por cierto, López Obrador, entre paréntesis, volvió a eso, a que la élite política y la militar sean como el efecto Timbiriche, sean uno mismo, pero eso se logró muy bien separar en su día. Bueno, pero justamente se hizo de ese modo porque la idea nunca fue separarse del conflicto, tampoco avanzar, reitero, la democracia, sino la idea fue hacer rotación del poder. La rotación del poder sí fue una característica para que unos días les tocaran a unos y a otros. Y así avanzó el siglo XX, así llegamos, lo empujaron hasta cuando llegó, ¿quién lo diría?, hasta el año 2000. Ese problema se manifestó de una manera muy importante en su manera de gestionar, reitero, que no es resolver, porque, digamos, por ejemplo, el sistema, todo el sistema político, que era lo que conocimos como el régimen del PRI, lo solventó diciendo que iban a crear su oposición para presentarla en el escenario político y no se formara una oposición auténtica, porque si se forma la auténtica se vuelve en su contra. Y cuando esto pasó, no hubo necesidad de adelantarlo mucho, nos esperamos, y hasta fines de los 70 comenzó ese procedimiento en la realidad, ¿no? Y es verdad, el régimen político mexicano tuvo a su propia oposición, lo mismo tuvimos los de derecha que los de izquierda, incluso los miembros del Partido Comunista, el arreglo fue convertirlos en partidos legales. Acuérdate que toda nuestra audiencia debe saber que todos los partidos eran ilegales en México, salvo el Partido Acción Nacional, que ese sí fue el acompañante, salvo con una ocasión que tuvo una diferencia con el PRI, que no presentó candidato presidencial, eso fue en el año 76. En realidad siempre fue un compañero de la lucha por la rotación del poder. Entonces formaron su oposición, hubo el Frente Cardenista, nos acordamos, el Partido del Gallo, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tuvimos el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para todo servía esa red satelital que le proveía de los servicios que el régimen político mexicano necesitara. Eso se rompió en parte en el ciclo de 2000, más o menos intentan recomponerlo cuando llega la siguiente generación del régimen del PRI, una etapa más, en el 12, pero se rompen literalmente en el 18, cuando el presidente López Obrador hace que su liderazgo ya no dependa, que fue la segunda gran virtud, a mi modo de ver, que tuvo el aparato del sistema político, es decir, que dependiera todo, no de las personas, sino del aparato, de las instituciones que lo respaldaban. Y aquí, en el 18 dijo, no, el respaldo voy a hacer yo, sí, pero el punto era que su respaldo era nada más finito, y su liderazgo sí era carismático, pero tenía un principio y un fin. Con lo cual, el límite era constitucional de los 6 años a que están sometidos los monarcas en México. Por tanto, creo que la gran dificultad fue hallar un modo de solventar ese conflicto. Y lo estamos viendo ahora, si nos vamos del 18 a la actualidad, porque es el segundo ciclo López Obradorista en el poder. Ellos le llaman su segundo piso, pero en realidad ya comenzamos a ver esos efectos a que me refiero al principio, que no tienen a su oposición auténtica. Si tú te fijas, y nuestra audiencia lo debe saber, observar, que los problemas no están surgiendo, no porque no existan ideas, programas, identidades ideológicas de los partidos de derecha, ya de izquierda. Hay otros que están ahorita mismo formándose con proyectos interesantes y un largo etcétera, sino en realidad los problemas están surgiendo previo al año 29, que se formó ese gran consenso, reitero, de la élite militar para no resolverlo, sino para que cada uno tuviera rotación del poder. Ahorita no hay rotación del poder y lo estamos viendo porque la manera tan ensimismada como entendió López Obrador del poder hizo que ponga a uno de los suyos, en este caso a una de las suyas, la jefe del Estado, pero como no se han puesto de acuerdo, los problemas principales están surgiendo de sus propias facciones. Si tú te fijas, las principales, la agenda
de Cámara de Diputados se está bloqueando por el coordinador parlamentario que es de ellos. El otro problema que tiene que ver con la versión categoría puesta hacia Morena de lo que significa el gran discurso López Obradorista contra García Luna, lo estamos viendo ahora volviéndose en su contra uno de sus aliados principales, Adán Augusto. Esa particularidad ha significado que la rotación del poder no les interese y les está quebrando por dentro. Esa dificultad yo creo que va a marcar junto con la parte interna que, retomando el hilo de esta semana, que decíamos, esta parte interna complementa a la externa, que ya de por sí no vale ni la pena ni citarla porque ya está marcadísima por el conflicto, el externo que nos determina lo que hacemos aquí y ahora mismo como gobernanza. ¿Por qué el término de gobernanza ahora es tan importante entre algunos colegas politólogos? Porque es elemental, se refiere a ese frágil equilibrio que siempre existió, por cierto. Todavía López Obrador tuvo esa virtud de manejarlo, incluso de manipularlo. Me refiero a las ramas legislativas, el frágil equilibrio entre la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cuando ellos quitan a la judicial, desaparecen la virtud que ellos tendrían de manipular el escenario político para seguir solventando y gestionar el conflicto. Es así como, si tú sumas esa parte, con que no hay tampoco la propia oposición que por lo menos les ayude a gestionar el poder, lo que vemos es la continuidad de regreso al año 1929, que es la lucha de facciones. Ya no hablamos de López Obradoristas ni de morenistas, hablamos de Augusto con los monrealistas, hablamos de un problema que puede bloquearse, y el propio Verde se ha olvidado, pero hace 3 semanas dice, bueno, y si nosotros abandonamos la coalición, no hay aprobación de reformas constitucionales, cosa que por cierto es verdad, pero simplemente son la práctica perniciosa del chantaje, no porque ellos tengan limpieza moral, sino es una práctica muy común en las dos esferas, en la ciencia política y en el mundo de la política, la práctica del chantaje. Todo ello nos lleva, me parece a mí una distorsión en la parte interna, Pablo, mencionar todo esto porque a la luz de la actualidad, el problema persiste en 2 características, me parece a mí, que es no dar continuidad a su propio proyecto, porque el proyecto tienen ellos todo el mando para hacerlo posible, desde el punto de vista de la lógica de sobrevivir, que es lo que nos dice cualquier manual de ciencia política. Y 2, la otra particularidad tiene que ver con otra parte que también es elemental, que significa al no rotar el poder, lo que sobreviene es el conflicto, porque cuando tú tienes, otra cosa que también se ha roto, es siempre los monarcas en México fueron seccionales pero absolutos, que ya retomamos ese hilo en esta semana, que dijimos, al ser ahora un poder compartido, entonces ya le quitas la categoría de que pueda tomar sus propias decisiones, al ser un sexenio compartido. Con lo cual, de allí hacia abajo, las entidades federativas no tienen mucho movimiento, no tienen para dónde hacerse, tendrán algunas agendas tácticas, pero la estrategia es únicamente no por realidades, sino por imagen. La más ilustrativa, hay un montón de ejemplos, aquí no da el tiempo para hacerlo, pero la parte más básica, tú la ves reproducida en los 23 gobiernos que tiene Morena. Una rueda de medios semanal, quincenal o diaria, reproducida según los usos, costumbres, necesidades o simplemente agendas del mandatario de que se trate. Pero esa es una consecuencia, me parece, en un muy buen sentido de que no les ha interesado para su propia sobrevivencia rotar el poder, ni tampoco hacer una cosa muy efectiva, que eso sí coincido yo, la audiencia lo ha vivido, incluso me refiero a los que tienen digamos, el beneficio de la pensión del bienestar de 60 y más, que fue la pensión universal que creó López Obrador en la jefatura del gobierno capitalino, que fue justamente con la virtud de que tener a su propia base. Pero yo creo que esa base sí se puede perder. Y ahí yo creo que ahí ellos terminan por quebrar cuando ya no puedan distribuir pesos y centavos. Eso sí puede ser su rotación, pero para que sea el fin y no para el principio. Ahí puede terminar, eso sí, el ciclo López Obradorista.
Pues vamos a estar muy atentos, Daniel Adame Osorio, porque una cosa también es la implosión que trae hacia el interior esto que parece, ¿no? La 4T trae una implosión hacia adentro, en un choque claro de grupos, pero también viene una cosa muy importante que es el de Donald Trump. Hoy día, desde el exterior, se está pues viendo la forma de cómo se va destruyendo cada una de las piezas de esta cuarta transformación. Se han unido la parte externa con la interna, por eso Sí, comenzamos esta misma semana, me pareció a mí ahorita que lo apuntas bien, la parte externa determina muchísimo y si tú ayudas en tu contra para, en lugar de abrir, cerrar tu puerta, Sí, pues mal andan las cosas. Vamos a estar muy atentos, Daniel Adame Osorio, con nosotros aquí en Irradia Noticias, la filigrana política.